Vamos a comenzar a hacer nuestros primeros diseños. Entonces voy a cerrar primero la pantalla de bienvenida y voy a crear un documento nuevo. Y voy a comenzar por darle clic aquí en el icono de nuevo para que me abra el cuadro de diálogo de nuevo diseño. Aquí en el nombre vamos a ponerle formas básicas. Recuerda ir poniendo pausa para que vayas realizando lo mismo que voy haciendo yo. En este caso vamos a dejarle las dimensiones que tiene del ancho, 1920 por 1080. El número de página le dejamos 1. Y aquí vamos a ver el modo de color. De forma automática nos está mostrando RGB. Pero como podemos ver también tenemos el CMYK. Principalmente tenemos estos dos modos de color. El RGB son las siglas de los colores primarios, rojo, verde y azul. A esta combinación de colores se le llama método o síntesis aditiva del color. Este modo de color es un modo que vamos a estar utilizando cuando queramos hacer diseños que simplemente queramos mostrarlos en pantalla. Si nosotros quisiéramos imprimir nuestros trabajos, deberíamos de utilizar el modo de color CMYK. Entonces, que nos quede clara esta parte. Para ver nuestros diseños en pantalla, para poderlos publicar en Facebook o hacer una página web, tendríamos que elegir el RGB. Si queremos, por el contrario, imprimir nuestros trabajos, vamos a utilizar el modo de color CMYK. El CMYK son las iniciales de cian, magenta, amarillo y un color clave, que generalmente es el color negro. Si ustedes observan, estos 4 colores que acabo de mencionar son los que vienen en las impresoras, son los cartuchos que traen las impresoras de color. Por eso es que cuando nosotros descargamos una imagen, por ejemplo, de internet y posteriormente la imprimimos, generalmente salen con unas tonalidades diferentes. Esto es porque para ver la imagen en pantalla se realizó en RGB, y cuando estamos mandando a imprimir nuestro trabajo se está imprimiendo en un modo de color CMYK. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Cuando yo utilice el modo de color RGB, la parte que está aquí abajo que dice resolución, con que tengamos 72 píxeles por pulgada, este DPI significa píxeles por pulgada, será suficiente. Entonces, para ver las imágenes en pantalla vamos a utilizar 72 píxeles por pulgada. Por el contrario, si lo que queremos hacer es imprimir nuestro trabajo, los 72 píxeles no serán suficientes. Se vería un poco mal con poca calidad nuestra imagen. Para imprimir nuestro trabajo tendríamos que utilizar 300 píxeles por pulgada. Entonces, CMYK lo vamos a utilizar con 300 píxeles y RGB lo vamos a utilizar con 72. Para este trabajo que vamos a realizar el día de hoy, vamos a utilizar el modo de color RGB. Entonces checamos que diga RGB, 72 píxeles por pulgada. Y hay que verificar aquí en el modo que va a tener la hoja, vamos a verificar que tenga apaisado, es decir, horizontal. Damos OK y esperamos a que nos genere nuestro espacio de trabajo. Bien, ya tenemos aquí nuestro espacio de trabajo. Recuerden que con el scroll del ratón podemos alejarnos o acercarnos. Bien, en la clase anterior estuvimos viendo lo que eran las formas básicas, que eran estas 3 herramientas que tenemos de este lado. Vamos a continuar trabajando con ellas. Vamos a tomar en este caso nuestra herramienta de rectángulo. Observen cómo en la parte superior ya nos cambió las propiedades. Y voy a dibujar un rectángulo del tamaño que sea. Vamos a tomar ahora nuestra herramienta de selección y observen que si yo me pongo en medio me aparece el puntero con 4 flechitas. Significa que puedo desplazar a otra posición este cuadro que acabo de realizar. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo ahí, observen que en cada uno de los vértices tenemos unos como cuadritos más pequeños. A esos cuadritos se les llaman nodos. Si pongo mi puntero exactamente encima de él,
observan que me aparece un texto inteligente que dice node, de nodo. Esto que me está apareciendo, por ejemplo, trazo, que dice edge, esto se le llama una guía inteligente. Entonces, si yo me acerco aquí, me estoy asegurando de estar tomando un nodo. Estoy aquí pasando, estoy sobre todo lo que es el trazo. Si me pongo aquí en medio, observen que me aparece punto medio, es decir, en todo momento esta guía inteligente me está diciendo dónde me encuentro. Si me pongo aquí en el medio, me aparece center. ¿Sí? Vamos a crear una copia de este rectángulo que tenemos. Entonces simplemente puedo presionar control C y control V para pegarla. Y vean que ya tenemos aquí nuestros dos cuadros. Si yo quisiera arrastrar y que coincidiera exactamente este punto del nodo que tengo aquí con este vértice que está de este lado, lo que hacemos normalmente, voy a alejarme un poco, lo que hacemos normalmente es ponerme en este punto, que me aparezcan las 4 flechas, y arrastrar y calcular que coincidan de esta forma. Si me acerco, podemos ver que no coincidieron estas esquinas. Y eso es algo que no nos podemos permitir cuando estamos realizando un diseño. Tenemos que ser lo más exactos posibles. Entonces, para evitar eso, voy a alejarme para que quede claro. Voy a ponerme, cuando la guía inteligente me diga que estoy en el nodo, ahí me está diciendo que estoy en el nodo, desde este punto voy a arrastrar. Aquí presiono y arrastro, y vean que automáticamente me lo va a jalar al nodo de la imagen anterior. Vean, me voy acercando y como que se imanta. Ahí está, ahí lo suelto. Y si ahora me acerco, vean cómo ahora sí coincidió perfectamente los vértices de mis rectángulos. Lo mismo podría haber hecho si arrastro desde el centro. Vean, voy a arrastrar desde el centro y ahora lo voy a poner aquí. Estoy arrastrando del centro al nodo. De esta forma estoy haciendo que coincidan exactamente mis figuras. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar estas dos imágenes que tengo. Simplemente lo selecciono, presiono la tecla suprimir, selecciono y vuelvo a presionar la tecla suprimir. Volvemos a tomar nuestra herramienta de rectángulo y ya vimos que si yo voy haciendo mi trazo, se está haciendo un rectángulo. Pero ¿qué pasa si presiono al mismo tiempo que estoy arrastrando? Estoy ahora presionando la tecla control. Observen que se está restringiendo mi dibujo. Ahora lo que estoy haciendo es un cuadrado perfecto. Vean, por más que yo me mueva hacia este lado o acá, no se está haciendo un rectángulo, ahora se está haciendo un cuadrado. Para que quede de este tamaño mi cuadrado, tengo que soltar primero el botón del mouse y posteriormente la tecla control. No lo vayan a hacer al revés. Voy a continuar aquí otro dibujo, presiono la tecla control, vean que se está haciendo un cuadrado. Si yo en este momento suelto mi tecla control, se desaparece la restricción. Entonces, no hay que soltar. Si quiero dibujar un cuadrado, primero es el botón del mouse y después la tecla control. Agarro mi herramienta de selección y voy a borrar este segundo cuadro que acabo de realizar. Ahora, si tomo nuevamente mi herramienta de rectángulo, comienzo a dibujar, observen que se está dibujando desde la esquina superior izquierda o esquina inferior derecha, dependiendo hacia dónde yo arrastre. ¿Sí? Si me pongo aquí en el nodo y desde aquí empiezo a arrastrar, desde ahí estoy dibujando. ¿Sí? Siempre se va a estar dibujando desde la esquina hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo quiero dibujar o que mi rectángulo, mi cuadrado quede exactamente el centro dentro de este nodo? Lo que vamos a hacer es comenzar a arrastrar, pero vean que si ahora presiono la tecla Shift, estoy arrastrando, vean que el centro permanece fijo. Y puedo hacer una combinación de presionar Shift y Control. Entonces puedo poner aquí, comienzo a arrastrar, y también puedo decir que se haga una restricción de dimensiones y que quede cuadrado perfecto. Estoy presionando Shift, al mismo tiempo Control, y al mismo tiempo estoy arrastrando.
Recuerden ir poniendo pausa y vayan haciéndolo para que observen cómo les va quedando sus diseños. Si ya terminé de dibujar, recuerden primero soltar el botón del mouse y después las teclas que tenía presionadas. Entonces ya tenemos aquí, ya aprendimos a dibujar o a restringir nuestras dimensiones y hacerlo desde un vértice o hacerlo desde el centro. Lo mismo sucede con la herramienta de elipse. Si tomo mi herramienta de elipse, ahí estoy haciendo un óvalo. Sin embargo, si al mismo tiempo que voy dibujando presiono la tecla control, estoy haciendo un círculo perfecto. Y de igual manera, si arrastro y presiono la tecla shift, lo estoy haciendo desde el centro. También podemos hacerlo con la herramienta de polígono. Voy a agarrar aquí mi polígono. Le voy a especificar en la barra de propiedades cuántos lados quiero. Por ejemplo, vamos a ponerle 6. Voy a arrastrar. Y ahí está mi polígono de 6 lados. También puedo presionar la tecla control. También puedo presionar la tecla shift. Bien, algo que quiero que observen es que si tomo nuevamente mi herramienta de selección, agarro alguno de estos elementos que ya tengo dibujados, ya está seleccionado. Si le vuelvo a dar un clic, vean cómo me desaparecen los jaladores y ahora me aparecen unas flechas. Estas flechas me van a permitir rotar mi elemento. Las de las esquinas, estas 4 esquinas, me permiten rotar mi elemento. Por ejemplo, de esta forma. Las que están en medio me permiten inclinar. Por ejemplo, de esta forma. Entonces, esquinas me permiten rotar. Las del centro me permiten inclinar. ¿Sí? Este puntito que tenemos aquí se le llama centro de rotación. Si ustedes observan, ahorita que estoy rotando, vean que es como si hubiéramos puesto un alfiler ahí en el centro y a partir de ahí se está rotando. ¿Qué pasaría si yo muevo este centro de rotación? Me pongo aquí en el centro de rotación, lo voy a arrastrar para acá. Y observen que ahora cuando yo haga la rotación, ¿desde dónde estamos tomando el eje de rotación o el centro de rotación? El punto al que nosotros lo movimos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí nuestros primeros conocimientos de cómo dibujar con formas básicas. Voy a borrar todo esto para explicarles el primer ejercicio que van a realizar. Bien, lo que van a hacer es, en esta parte me van a crear con rectángulos que sean cuadrados perfectos. De esta forma, me van a crear un tablero de ajedrez. Entonces yo ya tengo aquí mi primer rectángulo. Puedo inclusive duplicarlo. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a presionar Control C y Control V. Ya está duplicado. Y lo que quiero hacer es que coincidan este nodo con este de acá. Entonces, desde el nodo lo vamos a arrastrar. Lo ponemos aquí. Vuelvo a duplicar para poner las demás piezas. Y vamos a crear un tablero de ajedrez. Recuerden que va uno blanco, el otro sería negro. Entonces les doy relleno. Y así voy a ir poniendo todas las piezas o todos los cuadros que tiene mi tablero de ajedrez. Entonces pueden pausar el video, realizar el ejercicio y ahorita continuamos. Bien, una vez que ya hayan creado su tablero de ajedrez, vamos a venirnos a la parte inferior de nuestra barra de estado, donde vienen aquí el número de páginas, y le vamos a dar un clic con el botón derecho y le vamos a decir que lo queremos renombrar. Y le van a poner como nombre el tablero. Bien, ya tenemos nuestra primera página, que es nuestro tablero de ajedrez. Vamos a darle clic en este icono que tenemos aquí para crear una segunda página. Este icono que tenemos aquí en la parte inferior, y automáticamente me creó mi segunda página. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vuelvo a tomar un rectángulo. Estamos trabajando únicamente con formas básicas. Por lo pronto estamos utilizando puras formas básicas. Si yo ahorita creo este rectángulo y ahora creo otro, voy a tomar mi herramienta de selección y voy a seleccionar los dos rectángulos que acabo de crear. Para poderlo seleccionar, bastará únicamente con que dibuje un cuadrado aquí alrededor. Observen cómo estoy dibujando con la herramienta de selección y quedan seleccionados los dos elementos. O también podría seleccionar el primero, presionar la tecla Shift y darle clic al segundo elemento. De esta forma también estamos seleccionando los 2 o 3 o 4 los elementos que queramos utilizar. Ahora, observen, observen la barra de propiedades. Recuerden que la barra de propiedades es la que se encuentra en la parte superior. Si yo selecciono un elemento, aquí me está apareciendo estas características. Pero si selecciono los dos, vean cómo van a cambiar mis barras de propiedades. Seleccioné los dos, me está agregando ahora estas nuevas propiedades o estas nuevas herramientas. Vamos a utilizar estas que tenemos aquí. Vamos a ver para qué nos van a servir. Tengo mis dos rectángulos, voy a elegir la primera. Esta primera me sirve para soldar. ¿Qué significa soldar? Voy a darle un clic y observen que las dos figuras me las unió, me las fusionó. Vean cómo quedó mi figura. Quiere decir que, por ejemplo, puedo tener un círculo, agregarle un rectángulo, seleccionar ambas figuras y podemos volver a soldar. Y podemos estar creando figuras más detalladas a partir de esta herramienta de soldar. Vuelvo a borrar. Voy a dibujar, por ejemplo, un triángulo. Digo que quiero un polígono. Va a ser de 3 lados para dibujar un triángulo. Aquí está. Podemos dibujar de esta manera un rectángulo. Selecciono las dos figuras. Y soldamos. Vean que estamos creando ahora una pequeña flecha. Entonces esto nos va a permitir a nosotros realizar únicamente con formas básicas, poder estar creando unas figuras más avanzadas. Podemos, por ejemplo, también tomar varios óvalos. Por ejemplo, así. Seleccionar todos ellos. Y también podemos soldar y vean cómo estamos haciendo como si fuera una especie de nube. ¿Sí? Entonces, vean, eso ya va a depender de nuestra imaginación, qué tanto podemos estar utilizando esta primera herramienta que tenemos de soldar. Si yo ahora creo, por ejemplo, voy a crear aquí en medio un óvalo. ¿Sí? Y vamos a volver a seleccionar estas dos. Pero ahora en lugar de soldar, vamos a elegir la siguiente, que es la de recortar. Si recortamos, ¿qué es lo que pasó? Voy a mover esta figura y observen que ahora tengo esta nube que habíamos creado previamente, pero le recortamos esta parte que teníamos aquí. Si coloreo esta nube, por ejemplo de un gris, vean cómo esta parte nos está coloreando, porque eso lo acabamos de recortar con esta figura que teníamos de este lado. ¿Sí? Entonces soldar me une las figuras, recortar me va a estar quitando la que nosotros pongamos encima. Por ejemplo, tengo este rectángulo, tengo este otro rectángulo, y si selecciono las dos y recortamos, vean cómo con la figura que quedó encima se está recortando la de abajo. También depende del orden en el que seleccione. Si por ejemplo tengo mi primer figura, tengo la segunda, selecciono primero esta
y posteriormente la que está aquí de la encima y recortamos, le estoy diciendo que con esta figura voy a recortar la que se encuentra abajo. Si por el contrario selecciono en orden inverso, primero selecciono esta de aquí y posteriormente la de la derecha, le estoy diciendo que con la primera figura que seleccione voy a recortar la segunda. Voy a dar control Z para deshacer y ahora voy a seleccionar las dos y vamos a utilizar ahora el tercer elemento, el que dice intersección. Cuando nosotros elegimos intersección vamos a crear una tercer figura. Tengo mi primera, la segunda y voy a crear una figurita con esto que acabo de intersectar. Si le doy intersección, vean como ya tengo una, esta es la que tenemos anteriormente, tengo la primera que dibujamos y ahora también tenemos la figura que se formó con esta intersección. Podríamos, por ejemplo, crear dos óvalos o dos círculos. Selecciono ambos círculos. Y elijo la herramienta de intersección. Ya no quiero este círculo, tampoco quiero este otro. Y vean cómo ya me quedó esta figura, que si nosotros la rotamos, podríamos estar dando la apariencia de un ojo. Simplemente le pongo aquí otro círculo. Y ahí está, estaríamos creando un pequeño ojo. ¿Sí? Bien. Entonces, el siguiente ejercicio va a ser que ustedes vayan practicando con estas herramientas de soldar, intersectar y recortar para que vean cómo funcionan. Y cuando ya lo tengan bien dominado, me van a crear unas piezas de rompecabezas. ¿Cómo son las piezas de rompecabezas? Recuerden que tenemos nuestro cuadro, voy a ponerlo aquí. Después tenemos un círculo o un óvalo de este lado. Podríamos tener otro de este lado también. Y recuerden que las piezas de rompecabezas tienen estas partes que sobresalen o que van hundidas. Entonces puedo seleccionar el círculo, el cuadrado y decirle, por ejemplo, recortar. Aquí está. Miren, ya voy teniendo aquí mi pieza de rompecabezas. Este y esta. Y les digo, por ejemplo, soldar. Y vean cómo vamos creando nuestro pequeño rompecabezas. Entonces quiero que creen perfectamente bien alineados todos nuestras piecitas que va a tener nuestro rompecabezas. Y que tenga, por ejemplo, unas... Vamos a hacerlo pequeño el primero. Que sean unas 5 de ancho por 5 de altura. 5 piezas, o sea, en total 25 figuritas. Porque más adelante vamos a aprender a ponerle imágenes adentro. Pues bien, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Tenemos ya el manejo de nuestras formas básicas. Ya sabemos cómo alinearlas, cómo distribuirlas, cómo rotarlas. Y ya también aprendimos a utilizar nuestras herramientas de soldar, recortar y la de intersección. Recuerden, tienen dos trabajos, es el de el ajedrez, tablero de ajedrez, y este de las piezas de rompecabezas. Cualquier duda pueden enviarme un mensaje, y ya vemos cómo lo podemos ir solucionando.